días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Sabemos que es el Señor el que nos ha regalado la vida y por eso estamos contentos. El Señor ha sido grande y misericordioso con nosotros, nos ha dado esta nueva vida en Cristo Jesús y por eso venimos a celebrarle este día domingo. Qué bueno que usted también ha tomado este tiempo para reunirse, para glorificar al Señor juntos. Y yo quiero comenzar esta mañana leyéndoles un salmo. Está en el Salmo 116. Llenó mi vida cuando lo estaba leyendo, cuando lo meditaba. Dice así, Salmo 116 dice: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. El Señor nos ha escuchado. El Señor está atento a la voz de sus hijos. Eso nos llena de seguridad, nos llena de confianza. Y por eso es que esta mañana queremos poner en sus manos este momento que vamos a tener. Yo lo invito a que usted pueda tener una actitud de reverencia delante del Señor y comencemos orando, comencemos dándole gracias por sus bondades mostradas por cada uno de nosotros. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos esta mañana. Tú eres bueno, Señor. Cantamos y glorificamos, Señor, tu nombre porque has sido bueno con nosotros. Esta mañana disponemos nuestras vidas a poder tener este culto, Señor, esta reunión delante de ti. Te damos gracias por habernos dado vida, Señor. Y tú dices que nos has dado vida en abundancia. Eso venimos a celebrar. Venimos juntos como hermanos a poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, por los méritos que tú has hecho en la cruz. Gracias, mi Dios amado. Amén, Señor. Bueno, hermanos, vamos entonces a entonar un par de cantos y que de nuestro corazón salga esa gratitud para con el Señor. Dios es bueno. Dios ha oído nuestras oraciones, hermanos. Escuchemos estos cantos. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Es un gusto para mí el poder saludar en esta mañana. Espero que se encuentren bien y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Me llama mucho la atención un pasaje de Marcos donde se habla que Jesús calma la tempestad y nos encontramos ahí a unos discípulos atemorizados por todo lo que están pasando. Entonces van y despiertan a Jesús y este se levanta tranquilo y simplemente dice a esa tempestad: cállate, enmudece. Lo más importante es cuando se vuelve a sus discípulos y les pregunta por qué están amedrentados, por qué no tienen fe. Y considero que es una pregunta que se nos hace a nosotros en medio de cualquier situación atemorizante que estemos viviendo. Y además es como que nosotros mismos nos vamos a preguntar: ¿tengo fe en Dios en medio de esta circunstancia? Quiero animarles a que podamos pedirle al Señor que calme nuestra tempestad, no exterior, no solamente exterior, sino que también esa tempestad interna. Sabemos que todo nace del corazón y que esos temores, esas inseguridades, esas preocupaciones, que sea el Señor quien las tenga, y sobre todo, hermanos, que podamos pedirles esa confianza en Él, que nos llene de esperanza en nuestros corazones, que ahora con esta conciencia podamos entonar la siguiente alabanza que trata precisamente sobre eso, sobre nuestra confianza puesta en nuestro Dios, que aunque más oscura sea una noche, es más hermoso lo que viene después. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que aunque aquí en este mundo tengamos tribulaciones, que no temamos porque tenemos una herencia mayor en Él. Que el Señor nos bendiga y les mando un fuerte abrazo. Cuando más oscura sea la noche, es más hermoso el amanecer. Después de la tormenta viene la calma.
junto a la prueba el consuelo. Señor, en tus manos está mi vida, en nadie más está segura. Si caigo en la prueba, tú me levantas, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. En la noche, en la tormenta, en la dura prueba, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Cuando más oscura sea la noche, es más hermoso el amanecer. Después de la tormenta viene la calma. Junto a la prueba el consuelo. Señor, en tus manos está mi vida, en nadie más está segura. Si caigo en la prueba, tú me levantas, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. En la noche, en la tormenta, en la dura prueba, nunca me dejarás, nunca me dejarás. En la noche, en la tormenta, en la dura prueba, nunca me dejarás, oh, nunca me dejarás. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró.
gracia del Señor nos ha alcanzado. Esa gracia, ese don, ese regalo que Él nos ha dado. Y eso es lo que llena nuestro corazón, saber que Él ha sido bueno con nosotros. Queremos compartir entonces, seguirle informando, hermanos, acerca de lo que la iglesia ha estado haciendo. Hoy queremos compartir con usted estos videos. Vamos a ver un video de Generación Venidera del grupo Herederos del Rey, en el cual nos están haciendo la invitación para poder participar, a todos los niños, para participar en las reuniones que ellos tienen, que esta sección de grupo tiene. Pero si hay alguien más que necesita información para las demás reuniones de los grupos de Generación Venidera, contacte con su líder, contacte con los pastores y ellos les van a dar la información para que sus hijos puedan estar en ellos. También vamos a compartir otro video que tiene que ver con esta entrega, con esta, dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. El Señor nos manda a que podamos mostrar solidaridad, que podamos mostrar misericordia para con los más necesitados. Y hay un grupo de hermanos que están poniendo en acción esto y también nos quieren invitar a que todos participemos y seamos parte de esta bendición de poder llevar un poquito de bendición y también la bendición más grande que es el Evangelio, ¿verdad? Así es que vamos a ver estos dos videos, vamos a ver Generación Venidera, vamos a ver la entrega de víveres que está a cargo de estos hermanos y la invitación también para ponernos de acuerdo y poder participar con ellos. Bendiciones, hermanos, gusto de saludarles este día. Quiero hacerles una atenta invitación. Somos el grupo Herederos del Rey, donde estamos trabajando con la edad de 5 a 6 años. Así que los días domingos estamos a las 3 de la tarde vía Zoom, donde les pedimos que los que no se han conectado, que este es tiempo para que se conecten. Donde estamos trabajando el currículo Dios ha hablado por su Hijo, que son historias del Nuevo Testamento, donde el niño está aprendiendo sobre la fidelidad de Dios, que Dios es todopoderoso, que Jesús es Dios, que Dios cumple sus promesas y que en momentos de prueba, de dificultad como la que estamos pasando, ellos tienen que tener su confianza y fe puesta en el Señor Jesucristo. También lo estamos haciendo con estas láminas muy llamativas que a los niños les gusta mucho para hacer la clase más participativa, más dinámica. Estamos trabajando con estas láminas y también con materiales que hemos elaborado para que los niños no se aburran, para que sientan la clase, como les digo, más dinámica, más participativa. Así que tenemos estos materiales con los cuales estamos trabajando los domingos a las 3 de la tarde. Así que no se lo pueden perder. Están todos invitados. Ya tenemos chicos, pero necesitamos más. Así que el Señor les bendiga y están cordialmente invitados. Bendiciones. Hola, soy Mateo Daniel Pérez Rosales y tengo 6 años. Lo que he aprendido de la escuela bíblica es que Dios es amoroso, fuerte y sana cualquier enfermedad. Y también la más peligrosa enfermedad, la que nosotros tenemos, el pecado. Gracias. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, mi nombre es Diego León y estoy en la edad de 5 o 6 años. Lo que he aprendido de mi clase es de que Dios cambia la tempestad y es que Dios tiene el control de todo y me ha enseñado a que puedo tener su confianza en Él. Hola, queridos hermanos, mi nombre es Lini, tengo 5 años. Dios murió en la cruz por nuestros pecados y el Señor nos ama. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, saludándolos a todos en el nombre del Señor. En esta oportunidad queremos agradecer a los hermanos del Ministerio Infantil, quienes cada domingo han estado pendientes de la vida espiritual de nuestros niños y en lo personal yo estoy muy agradecida por eso.
Además queremos invitarlos a que se puedan conectar cada uno con sus clases, ¿verdad? Para apoyar a los niños en cuanto a la vida espiritual de ellos. Dios les bendiga. Qué lindo es pertenecer a esta iglesia que sigue caminando hacia el propósito de Dios y sigue a través de estos tiempos difíciles mostrando su gracia y su misericordia. Recordémonos que nosotros somos una iglesia que existe para glorificar a Dios y queremos ser esa iglesia saludable que proclama el evangelio y que hace discípulos no solamente aquí en Santa Ana, sino que hasta los confines de la tierra. Estas actividades precisamente sirven para eso. Y tenemos más actividades, por eso yo quiero compartir con ustedes nuestro boletín de esta semana, en el cual nos está invitando a varias actividades que vamos a tener. Primeramente, nos invita a nuestro plan de lectura bíblica, que el día lunes deberíamos de estar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, y hasta el día domingo, un capítulo cada día, estaríamos en Segunda de Samuel, capítulo 5. Así es que aquí está la guía para que usted pueda ir llevando este plan de lectura. Si alguno se ha detenido, no se preocupe, continuemos, hermanos. Sigamos adelante en esta tarea que Dios nos ha dado de ser responsables y poder también buscar nuestro crecimiento espiritual, y qué mejor de hacerlo a través de las Escrituras. También les invitamos a nuestras reuniones virtuales. Hay todo tipo de reuniones con niños, jóvenes, mujeres, grupos de matrimonios, grupos mixtos. Contáctese con su líder, contáctese con los líderes de la iglesia y ellos les van a estar indicando de qué forma puede usted ser parte de estas reuniones. También les comentamos que el próximo miércoles, o sea, el miércoles 17, en nuestro medio celebramos el Día del Padre, ¿verdad? Qué labor más importante el que el Señor nos ha dado a los hombres, a las cabezas de hogar. Y por eso queremos tener este culto especial, este estudio bíblico de los días miércoles. Va a estar con este programa dedicado a los padres de familia y esperamos que usted no se lo pierda. Los esperamos entonces a través de YouTube a las 6:30. Usted busca en YouTube Iglesia Oasis de Gracia y ahí le va a aparecer este estudio que estamos teniendo. Miércoles 17 a las 6:30. Pero también desde ya nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo y los invitamos para que el siguiente miércoles, o sea, el miércoles 24, de 7:30 a 8:30, podamos tener un culto de oración. Quiere decir que vamos a tener nuestro estudio bíblico normal a las 6:30 y después nos vamos a trasladar a otra plataforma, a la plataforma Zoom, para poder tener este tiempo de oración. Yo sé desde ya que va a ser un tiempo muy lindo,
vamos a orar juntos por todas nuestras necesidades y el Señor va a fortalecer nuestros corazones. Les vamos a estar dando más información durante estos días, pero para que desde ya usted pueda reservar y tener este tiempo de oración con nosotros. Y por último, el aviso o el anuncio número 5 nos invita a que hagamos misericordia, que manifestemos nuestra fe por medio de las obras. Esas obras no van a servir, nosotros sabemos muy bien, para nuestra salvación. Ya Cristo hizo la obra completa, pero sí esas obras sirven para que nosotros manifestemos lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así es que nos invitan para que usted sea parte, hermanos, a compartir unos víveres, que compartir ropita, que podamos allegarnos a los más necesitados, ¿verdad? Que seamos solidarios en estos tiempos difíciles. Así es que, hermanos, ahí tenemos estos anuncios, estas actividades que vamos a estar teniendo durante estos días y queremos que usted sea parte. Vamos a orar entonces, vamos a tomar estos segunditos para orar y poder poner en las manos de nuestro Señor este tiempo de recibir la palabra de Él para que Él pueda hablarnos a nosotros. Vamos a orar por todas estas necesidades y también por este tiempo de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, gracias te damos esta mañana, Señor Jesús, gracias por este día que nos ha regalado, Señor, y nos concedes estar delante de ti. Queremos poner, Señor, todas las necesidades que hay en medio de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, solamente como una muestra de que nos rendimos a tu voluntad, Señor. Sabemos que tú eres Dios soberano y que tienes todo bajo control. Señor, anímanos a confiar en ti cada día más. Señor, oramos también por todas estas actividades que vamos a tener, que queremos tener como iglesia. Bendícenos, Señor, danos tu bendición en cada una de ellas. Llénanos de ti, Señor, así como te pedimos que nos llenes con tu palabra, que este sea un momento precioso, que sea un momento en el cual nuestras vidas se fortalezcan, Señor, y esa ancla, esa antorcha, esa lumbrera en nuestro caminar, Señor, sea cada día más y más efectiva en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos con gratitud, porque la recibimos de tu mano, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, escuchemos entonces el mensaje que el Señor quiere para nuestros corazones. Vamos a estar estudiando una vez más. Vamos a continuar en el libro de Santiago, ¿verdad? Acerca de esas pruebas que Dios nos manda, pero es el Señor el que tiene el control de todos. Escuchemos entonces este sermón. Muchas bendiciones, amados, queridísimos hermanos. Queremos continuar con este mensaje que comenzamos la semana pasada, que titulamos Test COVID-19, la prueba del COVID-19. Cómo Dios está probando al mundo, decíamos la semana pasada. Dios ha traído esta prueba sobre todo el mundo. Dios nos está probando a cada uno a través de esta pandemia, de este virus que ha afectado a todas las naciones, a todos los países del mundo. Pero dijimos y queremos decir que Dios nos prueba para salvarnos. Dios nos prueba para salvarnos. De hecho, creo que la gran mayoría de nosotros podemos decir que Dios, a través de alguna dificultad, de una prueba, Él nos trajo a sus pies. Él nos llamó para salvación, a través de dificultades seguramente. Pero también Dios nos prueba, ya como cristianos, como hijos de Él, nos prueba para madurarnos, para que maduremos. Y de eso es lo que Santiago está hablando aquí en el capítulo 1 de su carta. Y esta mañana vamos a tomar del versículo 5 al versículo 13. Y vamos a leer la palabra del Señor. Santiago 1, versículo 5 al 13. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, dice, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y luego terminamos estos versículos diciendo Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, el test, la prueba del COVID-19, como decíamos la semana pasada, qué importante ha sido tener esta prueba, como en todas las cosas, porque un test hecho a tiempo y una enfermedad detectada a tiempo puede salvar una vida, puede salvar y cambiar el destino de una persona, decíamos, de una familia, de una nación entera. Una prueba hecha a tiempo puede hacer una gran diferencia. Ese es el punto, porque decimos Dios por eso nos prueba, para que podamos nosotros ver aquello que no está bien en nosotros y podamos buscar su ayuda. De otra manera no buscaríamos su ayuda. Si usted no supiera que está en peligro de contagiarse o que puede tener el virus, usted no se dejaría de hacer esta prueba que es tan fea, ¿verdad? Dicen que le meten un hisopo bien adentro en la nariz o en la garganta y es bien molesta esta prueba. ¿Quién se va a dejar hacer eso si no viera realmente la necesidad de hacérsela? Entonces Santiago en estos primeros versículos nos está hablando del propósito de Dios, decíamos, de probarnos. El propósito de Dios es bueno. Él quiere salvarnos y quiere madurarnos también. Quiere llevarnos a la madurez. Santiago nos presenta entonces la naturaleza buena en el versículo 12, versículo 13. Si ustedes pueden verlo en su Biblia, dice que él hace un contraste aquí. La prueba desde el punto de vista de Dios y la prueba desde el punto de vista del malo, dijéramos. Él contrasta estas dos palabras, dice prueba y tentación. El diablo nos tienta a través de nuestras concupiscencias para hacernos caer, para hacernos tropezar. El diablo tienta, prueba, para hacernos tropezar. Pero Dios nos prueba, decimos, para hacernos bien, para hacernos mejores personas. Él nos prueba para salvarnos. Él nos prueba para madurarnos. Entonces Santiago en el versículo 5 al versículo 11 dijéramos que él hace como un diagnóstico de cuáles son las razones o los motivos por los cuales normalmente tenemos pruebas o tenemos dificultades. Y dijéramos que son 3 deficiencias que él menciona aquí, que tenemos en nuestro carácter inmaduro, porque nadie nace maduro, no nacemos totalmente inmaduros, totalmente dependientes. Por eso es tan importante la crianza de un niño, ¿verdad? Porque el niño totalmente inmaduro hay que criarlo, hay que disciplinarlo, hay que educarlo, hay que enseñarle para que a través del proceso de la crianza él pueda ir madurando hasta que llega a una edad adulta y puede ser una persona independiente,
una persona autónoma, dijéramos, una persona madura que sepa desenvolverse en la vida. Entonces, Dios nos está queriendo llevar a esa madurez, a una madurez no solamente natural, pero a una madurez espiritual, una madurez integral, una madurez completa. Y Santiago identifica 3 cosas que son las que normalmente son fuentes de problemas en la vida del ser humano. Número 1, en el versículo 5 al 7, él habla de la falta de sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría. En el versículo 8, él nos habla de la inconstancia, o sea, de la falta de templanza, de la falta de definición, de ser de doble ánimo, dice el versículo 8. Y en tercer lugar, él hace un llamado a la humildad. La humildad. Entonces la sabiduría, la templanza y la humildad son, dijéramos, 3 características de una persona madura, de una persona que se ha desarrollado adecuadamente, se ha desarrollado espiritualmente, una persona madura. Entonces queremos ver estos 3 aspectos. Mire el versículo 5, 6 y 7. Es aquí donde primeramente Santiago habla entonces de la sabiduría. Aquí comienza él y dice, si alguno tiene falta, si alguno de vosotros, él está hablando a los hermanos, él les está enfocando aquí en primer lugar, primeramente en los hermanos, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, pero pídala con fe, no dudando, porque Dios, dice, la va a dar abundantemente. Cuando nosotros le pedimos a Dios cosas buenas, Él las da. A veces el Señor no nos da, no nos responde, porque Él, como dice la Escritura, calla de amor. Él se queda en silencio a veces con nuestras peticiones, con nuestras oraciones, porque le estamos pidiendo cosas que nos van a hacer daño. Pero si pedimos cosas buenas como la sabiduría, Él nos la va a dar, dice, abundantemente, dice Santiago. Así que la falta de sabiduría es una característica de la inmadurez del ser humano. Un niño no es sabio, un jovencito no es sabio. Una persona adulta, una persona madura debería de ser sabia, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, debemos reconocer la necesidad, está diciendo Santiago. Si alguno tiene falta, pero claro, la persona, usted y yo tenemos que reconocer esa necesidad. Tenemos que reconocer de que nos falta esa sabiduría. Si no la reconocemos, ¿cómo podemos buscarla? Lo primero es que necesitamos reconocer nuestra limitación de sabiduría y la necesitamos en diferentes esferas, empezando, por ejemplo, en el hogar, por mencionar un ejemplo. Fíjense que tanto al esposo como a la esposa, al varón, a la mujer, la Escritura les manda, les pide ser sabios en la relación matrimonial. Por ejemplo, la Escritura en la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, le dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella, dice, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, maridos sean sabios con sus mujeres. La Escritura, el Señor nos pide eso a los esposos. Los esposos necesitamos sabiduría en el hogar y por eso hay problemas, pero también a la mujer, por ejemplo en el Proverbio 14, versículo 1, el proverbista dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, dice, con sus propias manos la destruye, la derriba. Entonces, hombres y mujeres necesitan sabiduría en el hogar, en su relación, en la crianza, etc.
En Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice, anden, o sea, vivan, compórtense sabiamente para con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. Entonces, debemos de ser sabios dentro de la casa, pero debemos de ser sabios fuera de la casa, con nuestros amigos, nuestros vecinos. Debemos ser sabios dentro de la casa, dentro de la iglesia misma, pero también debemos de ser sabios fuera del hogar, fuera de la iglesia. En segundo lugar, dice Santiago que debemos estar dispuestos a buscar esa sabiduría. La búsqueda de la sabiduría, dice, es un asunto de fe. El asunto de la sabiduría es una cuestión de fe, está diciendo. Dice, pídala. Es algo que la sabiduría va más allá de conocimiento. La sabiduría va más allá de ser listo, dijéramos. La sabiduría va más allá de haber tenido estudios, ya sea estudios universitarios, algún curso, estudios teológicos. No, la sabiduría va más allá de conocimiento que podamos tener, buen conocimiento. La sabiduría depende de nuestra relación con Dios. Dice, pídala a Dios. ¿Cómo le voy a pedir algo a alguien que no tengo ninguna relación? Es bien difícil. Pero dice, pídala a Dios. O sea, y pídala con fe. Entonces, la sabiduría es algo que debemos de buscar, debemos procurar basado en nuestra relación de fe con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, la forma práctica, dijéramos, de recibir sabiduría, como nos lo dice el libro de Proverbios, es buscando consejo. La persona que va a aprender sabiduría, que va a madurar, va a desarrollarse y va a ser una persona sabia, es una persona que escucha consejo. De hecho, dice el dicho popular, ¿verdad? El que no oye consejo, dice, no llega a viejo. Qué cierto es eso. El libro de Proverbios nos dice y nos habla acerca de esta gran necesidad que tenemos los seres humanos. Entonces, ese consejo puede venir a través, en primer lugar, de la predicación, sentarse a oír la palabra de Dios, pertenecer a una congregación local, tener pastores que les enseñen, que nos enseñen la palabra de Dios. El oír consejo viene a través puede venir de una consejería formal con sus pastores, puede venir a través de alguna enseñanza de un maestro de la vida de la iglesia. Viene consejo de nuestros padres, de nuestros amigos quizás. El consejo de forma práctica viene a través de medios que Dios usa también para que nos llegue ese consejo. Pero el libro de Proverbios dice en el capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, dice. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella, dice, la sabiduría te guardará. Ámala y consérvala, dice, y te conservará. Sabiduría ante todo, dice. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia, engrandécela, dice. Y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, dice. Y en el versículo 9 dice, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La sabiduría hace todo esto. Qué lindo, qué hermoso, porque la sabiduría nos preserva de las pruebas. Entre más sabia es una persona, menos pruebas va a tener, menos tentaciones, menos oportunidades va a tener el diablo para tentarle. Y entre más sabia es una persona, menos pruebas va a necesitar de parte de Dios, porque es una persona que ha madurado, a una persona
que va a evitar las dificultades. La falta de sabiduría nos mete en problemas, nos mete en muchos problemas, pero la sabiduría nos preserva de las dificultades y de los problemas. Quiero leerle algunos proverbios. Dice, Proverbios 21:16. Dice, el hombre se aparta del camino de la sabiduría. Dice, el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Dice. El 27:12 dice, el avisado ve el mal y se esconde, el sabio. Dice. Mas los simples pasan y sufren y se llevan el daño. El 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Cuando hay falta de sabiduría se necesita la vara. Y eso está hablando aquí de la crianza, pero se aplica también en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar cristiano. Dios nos castiga, nos disciplina, nos prueba para que aprendamos sabiduría. Y Dios quiere que aprendamos sabiduría en estas condiciones en las que hemos estado viviendo estos meses ya. A través de esta prueba del COVID-19, de este test que Dios nos está haciendo. Él quiere hacernos más sabios. Él quiere que usted termine después de esta prueba más sabio, con más sabiduría, con más madurez y con menos inclinación a la necedad que es normal en el corazón del ser humano. Por naturaleza el ser humano no es maduro, dijimos. No es inclinado a la madurez, sino al contrario, es inclinado a la necedad. Por eso necesitamos criar a nuestros hijos, corregirlos, disciplinarlos, enseñarles, darles instrucción, etc. Pero es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, porque tendemos a ser independientes, autosuficientes, pero Dios quiere que seamos sabios, que dependamos de su palabra, que dependamos de Él, que dependamos unos de otros, que dependamos de nuestro Señor. Pero en segundo lugar, en el versículo 8, ve el versículo 8 por favor, Santiago agrega algo más, algo que también falta a veces en la vida de nosotros, las personas. Él habla ahí del hombre, dice, de doble ánimo. Del hombre, dice, inconstante en sus caminos. O sea, la falta de templanza. O sea, una persona no disciplinada. O sea, está hablando de inmadurez de igual manera. Es como un niño, ¿verdad? Un niño no es alguien disciplinado porque es inmaduro, porque está en formación, pero a la medida él va creciendo, va siendo criado, entonces el niño va, dijéramos, madurando. De eso se trata la crianza. Va madurando. Entonces una persona inmadura, aparte de que le falta sabiduría, una persona inmadura no tiene, dijéramos, disciplina, no tiene templanza, no tiene dominio propio, no tiene control de sí mismo. Entonces, como no tiene control de sí mismo, no tiene templanza, no tiene dominio propio, entonces es de doble ánimo. Un día está así y otro día está así. Un día quiere ir aquí y otro día quiere ir para allá. Hoy dice vamos para adelante y de repente se da la vuelta y va para atrás. ¿Por qué? Porque es inconstante, es inmaduro, es de doble ánimo. O sea que, esa palabra también tiene que ver con desorden. La vida requiere dirección y requiere persistencia, requiere constancia. Pero doble ánimo es alguien que es vacilante, que es de doble espíritu, que no está decidido, que es dubitativo, duda de las cosas todo el tiempo. Es un niño, es alguien inmaduro. La inmadurez nos mete en grandes problemas también.
vienen dificultades por la falta de madurez. Él quiere que maduremos, Él quiere que seamos más con dominio propio, con mayor templanza, que seamos dueños de nosotros mismos, como dice la carta de Timoteo, hablando de los que deben de ser líderes en la iglesia. Dice que sea dueño de sí mismo, o sea, que tenga templanza, que sea maduro, porque si no es dueño de sí mismo, ¿cómo puede entonces servir? Doble ánimo. El hombre de doble ánimo, dicen las Escrituras, nada alcanza. Jesús habló del hombre aquel que dijo, yo voy a ir, pero después ya no fue. Y Jesús dijo, no podemos servir a dos señores, dijo, porque vamos a amar a uno, vamos a aborrecer al otro. Vamos a servir bien a uno y vamos a aborrecer al otro. No puede ser de doble ánimo, de doble espíritu. En realidad todo requiere disciplina. Y la falta de disciplina, de control, de dirección, toda la falta de estas cosas nos llevan a meternos en problemas. Limpiad vuestras manos, vosotros los de doble ánimo, y purificad vuestros corazones, dice el Señor, dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Inconstante, es alguien que está en una turbulencia, quiere decir también aquí. Doble ánimo, inconstante, es un problema del corazón, de falta de pureza de corazón, de falta de claridad de las cosas. Y todo esto es muy dañino. Hay indecisión, es un torbellino, hay una turbulencia, es un desorden, no hay claridad. Entonces, todas estas cosas, producto de una vida inmadura, es lo que causa muchos problemas. En Mateo 5:37 dice el Señor Jesús, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. O sea, está diciendo, sean maduros. Si a veces hoy dices sí y mañana dices no, es que está siendo inmaduro, está diciendo él. No, sean definidos. En 2 Corintios, Pablo ocupa estas palabras del Señor. Y él, dijéramos, está en cierta forma disculpando, o más que disculpando, se está aclarando. Porque él no había ido, él había dicho que quería ir a visitar a los corintios, pero no había podido hacerlo. Y él dice lo siguiente, Pablo era un hombre maduro, ¿verdad? Él era un hombre maduro en todo el sentido de la palabra, pero él dice, al proponerme esto de irles a visitar, usted quizás de ligereza, dice, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y sí, sí y no, no, dice en 2 Corintios 1:17. ¿Será que actué en mi carne al decirles pero no lo he hecho? ¿O será que mi deseo de estar con ustedes me hizo prometerles pero realmente no he podido hacerlo? Dice, pero en realidad está diciendo no es que en mí haya sí, sí y no, no. No es que haya duda, no es que haya división en mi corazón de que sí, que no. No, lo que pasa es que las circunstancias realmente me lo han impedido, explica él. Él como un hombre maduro explica esta situación. Entonces la falta de disciplina, la falta de constancia es una cuestión que se traduce también en malos hábitos. Por ejemplo, si un niño no es enseñado, no es disciplinado, no es corregido y no es criado adecuadamente, entonces el niño en vez de formar hábitos buenos va a formar hábitos malos. Si nosotros no nos disciplinamos y no nos controlamos a nosotros mismos, vamos a formar hábitos malos, hábitos pecaminosos, hábitos que pueden ser muy dañinos. Y eso es lo que pasa cuando falta templanza. Pero cuando hay dominio propio, cuando hay constancia,
entonces podemos formar en nosotros hábitos buenos. Pero hábitos pecaminosos, imagínense como la pereza. La pereza es un mal hábito de alguien como la persona que estamos describiendo. O la displicencia, alguien descuidado, el descuido, el ser descuidado es un mal hábito. La displicencia, que no nos importe nada. La negligencia, la desidia, todas estas cosas, ¿verdad? Es una persona que realmente no se ha formado adecuadamente, no es una persona madura, es un niño pues. Y esto nos puede meter en problemas, en pruebas, está diciendo Santiago. Pero Dios quiere traer templanza, quiere hacernos madurar. Y Dios está usando estas circunstancias para que haya madurez en nuestros corazones. La falta de hábitos adecuados en nuestras vidas, como por ejemplo el sueño, dormir a la hora adecuada, dormir las horas adecuadas, o puede ser la alimentación, no alimentarnos adecuadamente, va a traer problemas a la vida, va a traer enfermedades, va a traer dificultades, o malos hábitos de cómo gastamos nuestro dinero, va a traer problemas. Cualquier mal hábito, por falta de madurez, de templanza, de control de uno mismo, va a traer problemas y dificultades difíciles, serias a nuestra vida. Y valga aquí decir que hoy que se va a comenzar esta próxima semana, la apertura, la reapertura, dijéramos como se le llama, de la economía en nuestro país, la gente va a salir más, vamos a salir más a la calle. No sabemos todavía cuándo vamos a podernos congregar, pero debemos de ser muy responsables en estas cosas. Debemos de guardar la distancia al platicar. Pero un niño a lo mejor se le va a querer tirar porque es inmaduro, pero usted y yo que somos adultos, que somos hijos de Dios, conocemos la palabra, que somos personas maduras, debemos de guardar la distancia, debemos usar el tapabocas, ¿verdad? Para no tirar nuestra saliva o que no nos caiga saliva de otra persona. Debemos lavarnos las manos constantemente con alcohol gel o con jabón. Debemos hacer todas estos hábitos de bioseguridad, como se le está llamando, cuando regresemos a nuestras casas después de andar en la calle o cuando comencemos a venir a la iglesia. No se vaya a enojar con el hermano Ujier, que nos va a servir quizás en el parqueo, en la entrada, cuando le quiera tomar la temperatura o le quiera lavar las manos. No, una persona madura no actúa de esa manera. Pero miren qué importante es entonces tener hábitos buenos. Pero esa es una cuestión de madurez, de ser sabios y de ser maduros. Pero el hombre de doble ánimo, dice, el hombre inconstante, ese no va a alcanzar nada, no va a lograr nada. Que el Señor nos ayude. Y el Señor está usando todo esto para traernos madurez, para que seamos más disciplinados en nuestros hábitos de higiene para empezar, y en tantas cosas más que Él nos quiere disciplinar en el sentido de darnos hábitos adecuados. En el sentido, por ejemplo, del dinero. Él nos va a enseñar hoy a contar los centavitos, como dicen, a que ocupemos mejor el dinero. Quizás algunos nos hemos dado cuenta que podemos vivir con menos de lo que vivíamos antes. Nos hemos dado cuenta que podemos gastar menos dinero que lo que gastábamos antes que comenzara la pandemia. Nos hemos dado cuenta que podemos comer con menos dinero del que gastábamos antes quizás. Dios nos está enseñando, Él es nuestro Padre, que nos cuida, que nos disciplina, que nos está criando para que participemos de su santidad, de su perfección. Entonces, templanza. Pero lo tercero y lo último es humildad. La falta de humildad
que se refiere en el versículo 9, 10 y 11, aquí Santiago. Tercero, que es fuente de problema y que es una muestra de inmadurez, es la falta de humildad, o sea, el orgullo. El orgullo es una evidencia de la inmadurez en una persona. Entre más inmadura es una persona, más orgullosa es. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ver las cosas como son en realidad. Una persona orgullosa, bueno, Jeremías en el capítulo 48, en el versículo 29, Jeremías, fíjense, describe a una persona orgullosa. Hablando de la soberbia de Moab, una persona soberbia. Dice, hablando de ellos, dice, es muy soberbio, dice, una persona orgullosa, o sea, alguien que le falta humildad, es muy soberbio. Es arrogante, dice, es orgulloso, es altivo y altanero. O sea, una persona inmadura muestra estas características. O sea que no tiene una visión real de las cosas, que cómo son las cosas. Él mira las cosas de una manera que no son. Se cree más, como dicen, es que este es a saber que se cree. O sea, ¿qué está diciendo la gente? Que no mira las cosas como son. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Por eso es orgulloso, es soberbio, es altanero, es altivo, es arrogante. Pero entre más madura es una persona, es sabia, tiene templanza, tiene control de sí misma, una persona madura, pero también una persona madura es una persona humilde. Anhelamos estas cosas, anhelamos la humildad. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos aprender de Jesús la humildad de Él, su mansedumbre y su humildad. Dios dice que da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Dios dice, habita con el quebrantado de espíritu, con el quebrantado de corazón, pero que Él está lejos, dice, de los soberbios, de los orgullosos. Imagínense eso. Nosotros queremos estar cerca de Dios, ¿no es cierto? Usted quiere estar cerca de Dios. Yo quiero estar cerca de Dios. Señor, danos un corazón humilde. Madúranos. Haznos personas maduras. Pero Él rechaza a los orgullosos. En la Biblia encontramos muchas promesas para los orgullosos y muchas promesas para los humildes. Mire algunas promesas para los orgullosos. En Levítico 26, 19 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Qué terrible promesa la que Dios le hace al orgulloso. Voy a hacer, dice, tus cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. No te voy a proveer nada, está diciendo. En Números 15:30 dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor, dice. Qué tremendo. Esa persona, dice, será cortada de en medio de su pueblo. En Job, en el capítulo 38, versículo 11, dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Es una ilustración, esa fuerza, ¿verdad? Esa fiereza del mar. El Señor dice, le puso límite, le dijo, hasta aquí va a llegar el orgullo de tus olas. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los orgullosos. Y Dios tiene sus formas peculiares de tratar con el orgullo de nosotros. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra.
La deshonra es producto de nuestra soberbia, mas a los humildes le da sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios sabe tratar con el orgullo. Y Dios está tratando con el orgullo de nosotros a través de esta prueba del COVID-19. Es un test que Dios está haciendo en todo el mundo, hemos dicho. Él quiere hacernos más humildes. Él quiere hacerlo a usted y a mí más humildes. Él quiere hacernos personas más maduras, pues, más sabias, más dueñas de sí mismas, más humildes. Pero Él da gracia a los humildes. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El deseo de los humildes oíste, oh Señor, oh Jehová, dice, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído, dice el Salmo 10, versículo 17. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, dice el Salmo 147, versículo 6. Él sabe consolar y dar alegría al corazón humilde. Isaías 29, 19 dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozará en el Santo de Israel. Pablo testifica en la segunda carta a los Corintios de cómo Él les consoló, de cómo Dios les consoló en su prueba. Dice, 2 Corintios 7, 6, dice, pero Dios que consuela a los humildes, dice, nos consoló con la venida de Tito. Dios usa medios, personas, circunstancias para tratar con nuestro orgullo, pero usa también personas y usa circunstancias para ministrarnos, para consolarnos en nuestras dificultades, en nuestras situaciones. Él usa personas y circunstancias para darnos consuelo, dice, cuando somos humildes. Qué lindo. Eso es lo que Dios quiere. Terminemos esta mañana recordando algunas cosas. La oración juega un papel importante en todo esto, ha dicho Santiago. Pídanle a Dios, Él les dará sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios templanza. Y pidámosle a Dios también humildad. Vengamos a Él, aprendamos de Jesús, aprendamos de nuestro Señor humildad y aprendamos de Él sabiduría. A través de las pruebas hemos dicho, Dios quiere salvarnos. Esa es su obra, Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarle a usted. A través de la prueba Él quiere ayudarnos. Quiere hacernos mejores personas. Él quiere transformarnos porque Él quiere madurarnos. Él quiere que usted sea una mejor persona. Y por eso Él ha traído esto. Como pueblo de Dios, Él quiere que seamos una mejor iglesia. Él quiere que seamos mejores y por eso Él nos ha probado, nos está probando y va a hacer lo necesario porque Él quiere transformarnos, Él quiere galardonarnos, como dice aquí, ¿verdad? El versículo 12 de Santiago. Dice, bienaventurado el varón que pasa la prueba. Ese, dice, recibirá la corona de justicia que Dios le dará, la corona de la vida, una vez haya pasado la prueba. Él nos prueba para salvarnos, para transformarnos, para madurarnos, para hacernos mejores. Y por último, quiero terminar diciendo, Él nos prueba, como hemos desarrollado a través de este mensaje, para que podamos identificar nuestras necesidades, nuestras deficiencias
en nuestra madurez espiritual, en la madurez de nuestras personas. Él trae la prueba para que podamos identificar nuestras deficiencias. Y Santiago menciona 3 cosas, como hemos visto y desarrollado, que son fuentes de la mayoría de problemas en la vida del ser humano. La falta de sabiduría, la falta de templanza, de ser dueño de uno mismo, y la falta de humildad. La soberbia nos mete en grandes problemas. La inconstancia nos mete en grandes problemas. Y la insensatez nos mete en grandes problemas. Pero Dios, dice Santiago, quiere darnos estas cosas, pero busquémoslas. Busquémoslas en Él. Vengamos a Jesús y permitamos que Él haga la obra que Él se ha propuesto en nuestros corazones. Este canto que vamos a escuchar se llama Tu gracia me alcanzó, y habla cómo el Señor nos rescató y cómo Él nos ha transformado y cómo Él nos está transformando. Y mientras lo escuchamos, meditemos un momento en lo que Dios nos ha hablado a través de su santa palabra. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre